Acá vamos a plantear sobre la idea de investigación, una pequeña investigación, una pequeña introducción. Lo más importante es que ustedes identifiquen las líneas de investigación que están ahí en el aula, en la primera pestaña, y ahí ustedes se apropiarán de ese concepto de investigación. Lo más importante es que haya un consenso en el grupo y que les llame la atención un tema o una idea que les apasione, que realmente no les cause problemas. Es importante que esta idea de investigación siempre sea aplicada a estudios de caso, debido pues, a que estamos aprendiendo a investigar. Entonces, cuando son ideas muy generales o muy grandes o muy ambiguas, podrían perderse en el camino. Entonces, hay que tener ese tema bien claro. Primera parte, pues que yo les recomiendo, pues primero que todo, pues identifiquen la línea, después qué tema les llama la atención y lo segundo, después hablen con un experto, un profesor diferente al profesor de investigación, donde ustedes les comenten la idea y él probablemente les asesorará cuál es la idea más pertinente al respecto. ¿Qué debe tener esta idea? Debe tener unas características principales, ¿cierto? Que debe ayudar a resolver problemas, ¿cierto? Deben orientar tu investigación. De nada sirve una idea si no resuelve un problema, entonces pues hay que tener en cuenta eso. Aportar conocimientos, ampliar las fronteras del conocimiento, que sea novedosa, pero tampoco muy exagerada. Como les decía, ojalá sea casos de empresa que ustedes puedan manejar y simplemente pues también generar más preguntas que respuestas, pero lo importante es que estas respuestas o estas preguntas más bien se tengan una viabilidad al respecto. Yo les recomiendo mucho que sigan la plantilla que está colgada en el aula. A partir de esa plantilla les puede orientar y llevar al cabo cómo se debe desarrollar este tema. Todo esto, las ideas que deben ser y que deben ser, o sea, deben ser novedosas, ¿cierto? Alentadoras, ¿cierto? Emocionantes e inspiradoras, ¿cierto? Que acercan a realidades objetivas, subjetivas e intersubjetivas. Digamos, en un estudio o en un enfoque cuantitativo, una idea de investigación podría ser identificar la correlación que existe entre accidentes laborales, ¿cierto? Y el uso adecuado de instrumentos para protección del trabajo. Entonces, digamos que son correlaciones, ahí tienen que tener ciertos conocimientos de estadística profundos para este aspecto. Otra idea de investigación que ustedes pueden tener cuando son objetivos o de enfoque cuantitativo es, por ejemplo, identificar el tipo de correlación que existe entre el emprendimiento y los estudiantes de salud ocupacional, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay tipo de variables que tienen que manejar ciertas criterios, ciertas cuestiones de estadísticas y mirar si hay una correlación significativa. Yo no les recomiendo por el momento manejar investigación cuantitativa porque, como les decía, esto requiere grandes conocimientos o fuertes bases en estadística. Otra realidad o que podemos manejar es un enfoque cualitativo, que es el que yo recomiendo, ¿cierto? Son subjetivas. Recordemos que el enfoque cualitativo describe un fenómeno de investigación. Entonces, por ejemplo, indicar cuáles son los niveles de estrés laboral, ¿cierto? En las empresas de call centers. Entonces, digamos que ahí ya está describiendo un fenómeno, cómo se comportan las personas, qué tipo de estrés manejan, ¿cierto? Otro tipo de idea cualitativa podría ser identificar, ¿cierto?, el burning de los profesores de la Universidad Uniminuto. El burning es como el estrés que manejan los profesores. Entonces ustedes entrevistan a profesores y les dicen el tipo de estrés que están manejando y ustedes lo que hacen es documentar esos datos. Recordemos que la idea o la más bien la investigación o el enfoque cuantitativo intenta mirar dos enfoques o dos alcances. Un enfoque correlacional es que tanto se relaciona una
variable con otra variable y un enfoque explicativo, qué tanto explica una variable a otra variable. Y el enfoque cualitativo es describir un fenómeno al respecto. Recordemos que los enfoques o más bien los alcances son exploratorio cuando no se tiene ni idea de lo que se está investigando, o más o menos que no se ha profundizado mucho en este tema, y lo otro es descriptivo, que usted describe el fenómeno. Ese es el tema más recomendable. E intersubjetivas es un enfoque mixto, ¿cierto? Donde usted primero comienza con una investigación, por lo general, cualitativa, donde escribe un fenómeno, define ciertas variables y después de definir esas variables va a un alcance correlacional, donde usted identifica la correlación que existe entre estas variables y después identifica la explicación que tiene una variable sobre otra variable. Esos son enfoques mixtos, ya sé que requiere algo más de investigación, pero como les digo, estamos aprendiendo a investigar, entonces no les recomiendo que se metan ni por lo cuantitativo ni por lo mixto. Yo les recomiendo enfoques cualitativos, pero si le apasiona mucho la investigación y quiere un poquito meterse más fuerte en eso, pues no hay ningún problema. Las fuentes son, yo les recomiendo que vayan a expertos, le pregunten a expertos sobre el tema y ellos les orientarán qué temas podríamos investigar. Otros sobre experiencias de algún tipo de empresa, ¿cierto? Se podría manejar esto, bibliografía, libros, materiales audiovisuales, conversaciones e internet. Digamos que eso es lo básico. Esta es la pequeña investigación. Esperemos que pues todo haya sido entendido y que pues obviamente tengan una excelente investigación. Muchas gracias.